Gloria al Señor. El creyente tiene una esperanza viva. Cuando muere el impío, dice la Escritura, perece su esperanza. No importa la religión que haya profesado cuando estuvo aquí en la tierra. Pero si creyó en Jesús por la vía del Evangelio y según la Escritura, sin duda alguna va a la presencia de Dios. Toca en esta hora meditar acerca de los que son sin afecto natural. El pecado desde el principio afectó la totalidad de la personalidad del ser humano. Y es más, el hombre quedó con una naturaleza pecaminosa, quedando esclavo de ella. El Espíritu Santo consideró necesario para que el pastor de Éfeso, Timoteo, supiera lo que llegaría y lo que ya estaba presente, provocando todo el malestar, haciendo difícil la manera de vivir en este mundo por aquellos que son sin afecto natural. Ellos también colaboran, contribuyen a que el ambiente en todas partes del mundo se viva en una situación tensa. Y como uno de los resultados, mucha gente esté enferma y otros que han muerto. Una persona sin afecto natural es una persona distanciada de los demás. Incomunicativo, sin relación con el prójimo, ni con la familia propia. Desconfiado, pero también se desconfía de él. Es áspero, ensimismado, vive en soledad, vive rechazando a todos como también es rechazado por su carencia del afecto
natural. El enemigo como que tuviera clasificado a sus víctimas. Todos son útiles para él, para determinadas tareas del servicio hacia Satán. Estos sin afecto natural son buscados analizados, registrados muchas veces, para realizar tareas de violencia, de crimen. Son los que son utilizados para practicar torturas de toda clase. Se especializan, son preparados muchas veces, además de lo que ya son. No tienen un mínimo afecto hacia la vida de los demás, ni a su propia vida. Por eso es que en todas partes de los continentes de este mundo están estas personas siembran el terror, son mensajeros de muerte, de calamidad y de destrucción. No les importa al hombre de cualquier edad que sea. Son sin afecto natural, dice. Hasta son temidos por los pueblos, por las cuadras, por las colonias. Se creen los dueños, los que mandan. Y si alguno los llama a la reflexión, al razonamiento, suficiente es para que maten al que lo llame a una vida normal. Tienen que ser endemoniados o influenciados por demonios. Son de aquellos también que
Su trabajo es matar. Lo que se conoce en la actualidad como sicarios a sueldo. Sin afecto natural. Como también los que colaboran con ellos, los que lo preparan, también ellos son sin afecto natural. Aun cuando tengan la sonrisa en sus labios, como una diplomacia, aun cuando sus palabras, como lo dice la Escritura, que son como la mantequilla y el aceite, pero como son sin afecto natural, guerra hay en su corazón. No duermen, dice la Biblia, si no han hecho caer a alguno. También debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres sin afecto natural. Y si no están dedicados al servicio de la violencia y el crimen, hacen que sea difícil la relación en el lugar donde laboran o donde viven. Sin afecto natural. Como que hay animales que son más cariñosos. Ellos no lo son así. Estos son los que hacen difícil la manera de vivir en su hogar. Pero Dios no creó al hombre sin afecto natural. Claro que lo creó perfecto. He aquí, dice la Escritura, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas perversiones. Y a veces son tan inteligentes, a veces son genios, llegan a dominar una rama de la ciencia, realizan inventos, y ya como científicos absolutamente no les duele nada para llevar adelante sus experimentos, no importa cuánta gente muera. Ese es su vivir, ese es su deleite.
no tiene afecto por nada. Si usted lee la historia de los pueblos, de las naciones, los pueblos han venido envueltos dentro de una variedad de guerras, crímenes y violencia. Para ellos es un deleite, porque la Biblia dice que se mofan del pecado. Es un deleite para ellos en todas sus maldades, como para dejar a los hombres impresionados hasta en su espíritu de lo macabro que son. No tienen otras ideas, otros pensamientos de progreso, de afecto hacia su prójimo, sino solamente destrucción. Y si sueñan, sueñan la destrucción. La mayoría de los desastres en la naturaleza son provocados por experimentos científicos. Y en cualquier otro campo que sea. Son súper inteligentes, pero sin afecto natural. No ven el perjuicio, el daño, las muertes que van a causar. Porque lo que quieren es lograr los propósitos para el cual actúan sin afecto natural. Les queda como anillo al dedo aquel dicho que se dice: que los medios son justificados por sus fines. Si el fin es obtener dinero, enriquecerse y cualquier otro interés, no importa el medio para ellos. Y esto ha afectado no solamente el mundo inconverso en Cristo, porque la mayoría de los habitantes del mundo son inconversos hacia Cristo. Pero también han sido infiltrados dentro de la propia iglesia, o lo que se conoce como iglesia. Pero recordemos que el término iglesia no es un término como lo expone o lo exponen los diccionarios muchas veces. Como un diccionario de teología, sí, pero una teología centrada en la palabra. Porque la iglesia son los que han salido del mundo
los que han sido lavados con la sangre de Cristo y han nacido de nuevo. Cualquier otro grupo que se llame como iglesia, porque tienen religión y tienen un templo de cualquier material que sea, y tienen la forma como se conoce como templo, como iglesia, donde se reúne un grupo de gente, no precisamente los que se reúnen ahí sean parte de la iglesia. Pero dentro de lo que es, o lo que se llama la iglesia, han hecho su aparición, su intromisión también. Y son sin afecto natural. Al ser sin afecto natural, de hecho se sobreentiende que no conoce qué es el amor de Dios. Para los que son sin afecto natural, es normal pisotear al prójimo. Normal es mandarlos a matar. Por eso el Espíritu Santo habló y dijo que en los postreros días, que ya no estamos viviendo, estamos inmersos en ello, habrán hombres, dice, sin afecto natural. Mucha gente piensa, dice, todo lo que está sucediendo, se cumple la Biblia, se cumple la profecía, está escrito, dice. Claro que hay una profecía y que cada día el mundo va de mal en peor, pero el causante no es Dios. Los causantes precisamente son estos hombres cuyo mínimo listado aparece en este capítulo, porque están dispersos en toda la Biblia. Otros de otro tipo de carácter. Son esclavos de todo tipo de discriminación. Discriminación económica, religiosa, racial, de toda clase de discriminación. Se han hecho leyes que solo terminan en papel y tinta. Pero estos que son sin afecto natural han puesto al mundo entero en llamas prácticamente. Recordemos que Dios le entregó al hombre un mundo lleno de paz, de tranquilidad, de sosiego. No le entregó un mundo lleno de matones, de narcotraficantes, de asesinos, de políticos mentirosos, de corruptos.
y de toda clase de maldad. No, Dios no entregó un mundo así. Pero fue a raíz y a partir del pecado, el hombre se corrompió. Pero Dios no abandonó al hombre en su desgracia pecaminosa. Dice que Dios venía a la hora de la tarde a entrar en comunión con sus criaturas. Aun cuando ya habían pecado. Y Jehová Dios llamó al hombre, dice, y le dijo, ¿dónde estás tú? Ya el diablo a través del pecado lo había desplazado del lugar de paz, de reposo, de tranquilidad, de quietud. Por eso es que cuando alguien es salvado por la ministración del Espíritu en base a la muerte de Cristo, es el milagro más portentoso que el hombre puede experimentar. Porque no es que convierta al hombre en un perfecto y devoto religioso. Sino que lo hace verdaderamente libre del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás. Tal vez alguien puede pensar y decir, yo creo que esta gente ya no tiene salvación. Mientras estén vivos, ahorita hay esperanza para ellos. Esperanza de arrepentimiento, de reconocimiento hacia el Dios que salva. Porque si los hombres se mueren en esta condición, se condenan definitivamente. Está muy de moda también aquellos que están dedicados a la trata de personas. O sea que negocian personas como que fueran mercancías, como que fueran artículos, como que fueran animales. Pueden ver a sus víctimas en qué estado llegan y cómo sufren. Pues eso es lo que buscan, deleitarse con el sufrimiento de la gente. Sin afecto natural. A veces lo que pasa en las sociedades, en especial en nuestra Latinoamérica, que aparece una cabeza en tal lugar, el brazo por otro lugar y las piernas por otro lugar. Sembradores de terror.
sin afecto natural. Pero la Biblia establece diciendo, porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por ellos también murió Jesús de Nazaret. Porque muchos de estos sin afecto natural que se han adentrado en la profundidad del pecado, hasta en las profundidades de Satán, a veces se suicidan. Porque luego el diablo les mete que lo que merecen es la muerte. Aunque la Biblia también dice, son dignos de muerte, dice. Porque no viven para lo bueno, sino para lo malo. Pero Dios creó al hombre para que viviera para lo bueno, para que le glorificara a Él. Para que le diera adoración, gloria y honra a Él. Los judíos, por pisotear la palabra, al no guardar los límites establecidos por la palabra, se contaminaron en sus costumbres, tradiciones, prácticas, pensamientos paganos, cananeos. Tenían un ídolo de bronce que lo ponían al rojo vivo. Y con brazos extendidos hacia adelante. Y acostaban a las criaturas, a los niños ahí, sacrificando al ídolo y a los demonios. Los israelitas llegaron a caer en eso. Perdieron el afecto natural hasta por sus propios hijos. Cuando se intensificó la calamidad, la disciplina sobre los judíos, las tribus del sur, por el asedio, por la carencia de comida, decían las mujeres: comamos a tu hijo hoy y mañana comeremos el mío. Cocían a sus hijos para comer como que eran pollos. Por la maldad, por la iniquidad. Mucha gente se ríe del pecado, se ríe de su idolatría. Y no se ponen a pensar que son temporales. Nosotros somos del polvo. Y que si no hay un arrepentimiento, si no se le da lugar al verdadero mensaje de salvación, la persona se condena. Por no haber aceptado el mensaje de salvación en Cristo Jesús.
hay supuestos creyentes que dicen, dice, para mi hija, para mi hijo, ya no hay remedio, dice. Claro que hay remedio. Hay uno que sí tiene remedio, se llama Jesús de Nazaret. Porque lo que Él hace es cambiar al hombre de una manera radical. No le da un toque de barniz, no lo chapucea en su vida mental, moral, social. No, le da una nueva naturaleza, le da un nuevo corazón. Esa es la gran diferencia del Evangelio de la Biblia con los miles de religiones que hay en el mundo, que en ninguna religión del mundo el hombre puede llegar a obtener por la fe en el sacrificio de Jesús un nuevo corazón. Eso no está presente en ninguna religión. No importa su dinero que tenga, no importa la cantidad de feligreses que tenga, no importa su riqueza, no importa el dominio que tenga, no importa. Es que lo que importa para Dios es que si el hombre le da lugar al Espíritu Santo cuando usa la palabra para reconvenir al hombre, para convencer al hombre de juicio, de justicia y de pecado, hay esperanza, hay salida. Por el otro lado, nosotros los creyentes nacidos de nuevo, no esclavos de una denominación o de una secta, enemigos de la razón, porque son irreflexivos en su religión. Sabemos que el único remedio para cambiar a una mujer o a un hombre, a un hijo, a una hija, solamente la gracia de Dios. No es sometiéndolo a penitencias o llevarlo con espiritistas, con hechiceros, con consejeros, con una variedad de formas que la gente tiene. Ahora la gente dice, yo no sé qué pasa con mi hijo o con mi hija, dice, porque ya se fue a su encuentro y a su posencuentro y está peor, dice. Claro que tiene que estar peor, por lógica. Porque ningún ritual, ningún ceremonial religioso, por más bíblico que parezca, pero si está en contra de los principios correctos de la Escritura, no salva, no vale para nada. Peor que trapos de inmundicia. Pero hay esperanza, estimados televidentes. Dice mucha gente, ya no sabe uno al salir si uno regresa. Muchos cargan el rótulo que dice, yo salgo con Dios, dice. Si no regreso, dice, es que me fui con Él. Se fue con Él, pero si era salvo. Un rótulo no lo va a salvar. Una calcomanía en el vidrio del carro no lo va a salvar. Ni una leyenda en la playera no lo va a salvar. Y aunque se haya bautizado en agua y aunque tenga su nombre en un libro grueso dentro del púlpito y aunque le hayan dado profecía como sea, pero si no ha nacido de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Así lo dijo Jesús.
Por eso es que el Evangelio no tiene comparación, no compite con alguna religión. Y los que predicamos, sabemos lo que predicamos, la verdad. No estamos compitiendo con hombres, no les tenemos envidia de aquellos que botan gente en los cultos, que se enriquecen con los encuentros. No, los condenamos, los señalamos abiertamente que son siervos de Satanás, porque engañan a nuestra gente inconversa y a nuestra gente conversa, carente de investigación, carente de estabilidad, carente de madurez. Es que no es solo leer. La lectura no lleva progreso, como dicen los rótulos. Un pueblo que lee dice progresa. Eso no es tan cierto si no se analiza lo que se está leyendo. Por eso es que hay tantas herejías, tantas distorsiones, tantos desvíos, tantas maneras de engañar. Pero el verdadero evangelio es glorioso, maravilloso. Cada día lo transforma a uno. Cada día uno es más convicto de lo que la Biblia dice. Y eso es lo que necesita el mundo entero, conocer al Cristo de la Biblia, al Cristo que murió en el monte del Calvario, el Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados, para que creyendo en Él, el hombre, por más oscuro que sea, por más endiablado que sea, pero si le da un lugar a Cristo en su corazón, oyendo su palabra, y le dan lugar al Santo Espíritu que lo convenza de su desgracia pecaminosa, hay esperanza de salvación. Porque aunque los pecados, dice, fueran tan rojos como el carmesí, la sangre de Jesucristo tiene toda la facultad necesaria para limpiar al hombre de sus pecados y justificarlo. Por la fe en Él no tiene que hacer ninguna penitencia, someterse a torturas. No, tiene que creer solamente en el sacrificio presentado por Dios a través del Hijo, a través de Jesucristo. Creer en ese Cordero que fue angustiado, crucificado, adolorido y cuanta cosa sufrió en el monte del Calvario. Eso es lo que tiene que creer el hombre. Tiene que llegar sin nada, no tiene que dar nada a cambio, no tiene que dar su cultura, no tiene que dar lo que sabe, no tiene que ir con dinero, no tiene que ir con el cuerpo amortiguado por castigo, absolutamente nada, sino que creer solamente en el poder de ese sacrificio, para que el Espíritu Santo ministre esa sangre, esos dolores, esa angustia, esa gloriosa transformación sobre esa vida. Entonces la Biblia exclama y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Por algo tendrá un testimonio, entonces, no testimonios contando sus acciones macabras en el mundo, sino contar de la maravilla transformadora de Dios en la vida. Porque hoy nuestros evangélicos contratan gente, sea dentro o fuera, si les cuentan cuántas cabezas volaba en el día.
qué tan criminal fueron. Eso ya no interesa. Lo que tienen que decir es hablar de las grandezas del poder transformador de Dios, que es mucho superior a un todopoderoso. Puede liberar al hombre de sus pecados mediante la sangre de Jesucristo. Por eso se habla de un gadareno. El gadareno, después de haber sido liberado, quería estar solo con Jesús y seguir a Jesús como sus discípulos, pero Jesús no se lo permitió. Vete a los tuyos, le dijo, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo llegó a tener misericordia de ti. ¿Cómo? Esto no es cuestión de encuentros. Esto no es cuestión de megagrupos, de megatemplos, megaiglesias. Es cuestión de una conversión. Contar las maravillas que Dios hace en la vida para salvar. Por eso no nos cansamos. Solo muertos dejaremos de predicar. Solo muertos dejaremos de hablar la verdad. La verdad circula y arde en nuestros propios huesos. No podemos acomodar el mensaje. Porque ¿qué sería de nosotros en aquel día ante el tribunal de Cristo? Hay esperanza en Cristo. Toda vez que hay vida todavía, hay esperanza. Entonces hay que acudir a Él. Plantearle a Él con humildad, con sinceridad, los problemas que acosan, en este caso que estamos meditando, los que son víctimas y presos de un carácter sin afecto natural. Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Todo por Jesús de Nazaret. No por la foto de Él, imaginado por los hombres. No por un ídolo, no. No por una institución, no. Por su muerte en el monte del Calvario. Dios les bendiga, estimados televidentes. Gracias por su sintonía. Gracias por sus oraciones, por esta programación. Esperamos continuamente sus oraciones para que Dios nos ayude en la exposición del mensaje como Dios quiere. Hasta pronto.